En esta oportunidad conversamos con los ganadores del YAP Constructo 9 Esquené, un lugar para ver y ser visto. Macarena Ursúa y Rodrigo Santamaría integran la oficina Siglo XXII Arquitectos, oficina con una obsesión con el movimiento, cuyo eslogan es "Investigamos el movimiento y sus consecuencias en el espacio". Ellos nos contaron sobre su experiencia del proceso de diseño y montaje, además de transformaciones que sufrió el proyecto después de pasados 3 años hasta su ejecución. Estamos con Macarena Ursúa, Rodrigo Santamaría de Siglo XXII Arquitectos, acá en el YAP que está en proceso, y estamos aprovechando el espacio como para conversar con ellos y nos cuenten un poco de la experiencia que han tenido con el proceso de montaje, un poco como el trasfondo de todo lo que ha llevado como el YAP. Y una cosa que me llama muchísimo la atención, que se lo había comentado a Rodrigo, la transformación y evolución que tuvo, como de dónde salió todo ese cambio. Bueno, a ver, voy a contextualizar un poco, pero este YAP lo gané el 2019, han pasado muchos años, y se iba a construir el 2020, en marzo, pero vino la pandemia, ¿ya? Entonces, el año pasado me llama Constructo para decirme que lo iban a construir, y nosotros ya no estábamos asociando. Por lo tanto, fue una oportunidad muy linda para que le hiciéramos o le diéramos una vuelta después de 3 años. Había que, como todo proyecto de arquitectura, darle una vuelta. Y esto que estás viendo es producto de nosotros dos. Este proyecto era bastante más, yo diría, conservador. Tiene la misma esencia y toda la explicación del proyecto es la misma, que después lo podemos conversar, pero con la Maca apareció un proyecto bastante más jugado, creemos, y nos potenciamos. Sí. No, y quizás como para agregar un poco la oficina, Siglo XXII, siempre tiene una temática que es como la investigación del movimiento en el espacio. Entonces era una oportunidad también de poder introducir ese fenómeno, digamos, en este proyecto. Habíamos tenido la oportunidad ya de armar otro donde estaba presente el movimiento, 2 proyectos anteriores, por lo tanto este ya venía a ser el tercero, que nos pareció que si se nos estaba dando la posibilidad de poder hacer ajustes, digamos, era una variable que como oficina nos parecía importante. Y de esa manera aparece, ¿no es cierto?, la noción como de lo inesperado, un poco que le llamamos a los proyectos, que son aquellas cosas que empiezan a pasar por las fenomenologías que están presentes. Claro, el trabajar nosotros como la obsesión con el movimiento es muy lindo porque dejamos ahí una parte del proyecto a que pasen cosas que no manejamos. Claro. Y quizás es lo que más nos entretiene, digamos, que los proyectos no estén terminados. Y ahora vamos a ver qué pasa con esta cortina. Sí. Sí, bueno, eso es lo que veo como interesante del YAP como plataforma, justamente, que permite como experimentar, porque no sé si o qué tanto otro campo puedan llegar a prestarse como para estas cosas. La oficina justo se formó hace poco. Hace 1 año y medio, 2 años. Sí, 2 años. Sí, 2 años. Ah, o sea, justo entonces les coincidió, claro, con ese tema, qué bueno. Exactamente. Perfecto. Sí, como interesante también ese acople que se genera a partir o sea, se nota como la transformación y todo. Y que pocas veces en proyectos de arquitectura uno tiene como esa oportunidad de repensarlo, porque casi que si ya es el proyecto que salió como concurso, así quedó, y uno después se da como esos cabezazos, claro, de que hubiese hecho esto o lo otro. Es muy sano soltar los proyectos y revisarlos años después. Sí. Creo que, ¿cierto? Con otro, sin la presión también. Sí, los concursos son rápidos. Este proyecto yo lo armé en 2 semanas, 1 semana. Y eso, por supuesto, que uno tiene que ser práctico y dejar muchas cosas afuera. Y después, cuando uno retoma, bueno, ya puede soltarse. Claro, hay un proceso ya que viene. Sí. Y también hay una búsqueda por detrás, digamos, todo el tema del movimiento está relacionado como cómo incide en el habitar mismo, sobre todo en los espacios públicos. Entonces, más que un mero capricho, digamos, que las cosas se muevan, es como entender espacios públicos hoy día desde la participación ciudadana, digamos, que no son estáticos. Entonces también ahí hay una variable desde que, no sé, pues desde que el mismo usuario se detiene, mira y dice, oye, esto se mueve, y entonces empiezan a generar una variable más al final que empieza a estar presente en los espacios públicos, que nos parece también sumamente relevante.
En cuanto al concurso, como de trasfondo del concurso, ¿cómo funcionó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue convocatoria por invitación? ¿Tú postulaste por proyecto? No, el JAP lo que hace es invitar a arquitectos reconocidos chilenos para que apadrinen a alguien. Entonces, en este caso, uno de los que llamaron fue Felipe Asadi, y Felipe me propuso a mí. Entonces, estos arquitectos proponen arquitectos más jóvenes, ¿ya? Y luego presentamos un currículum, digamos, más que un currículum, tiene que ver con tu forma de pensar la arquitectura y de las variables, ¿cierto? Con un anteproyecto muy rápido, ¿ya? Y ahí quedamos 5 seleccionados, los que tuvimos que defender nuestro proyecto frente a un jurado bien power, que era el curador de arquitectura del MoMA, el curador de arquitectura del Maxi de Roma, Julian Radic y Constructor. Y expusimos los 5 y bueno, y gané. Perfecto. Y desde el principio, o sea, en ese momento de ese primer acercamiento formal, estuvo como considerado el tema de los hilos y todo sí, esto. Sí, siempre. Por eso el proyecto en su esencia es el mismo y en su, digamos que en sus materiales. Este proyecto se llama Skene. Skene es una palabra griega que se refiere a escenario. Y el primer escenario, el escenario arcaico, era un escenario donde todos eran protagonistas. Subía gente a actuar, a bailar, a proclamar, después se bajaba, subían. No habían actores. De ahí nace el proyecto de hacer un lugar que sea democrático y donde todos al entrar a este proyecto podamos entrar a un mundo de la ficción y ser libremente quien quiera. De ahí nace el proyecto, más o menos. Y esto es, digamos. Y su forma, claro, son 2 anillos de cortinas de hilo donde habla un sueño también. Yo hablaba mucho del sueño que no topa en el suelo, además. De esta cosa de ir entrando por capas y cada vez soñar más. Eso creo. Otra cosa, el equipo que más participó con ustedes en el proceso, ¿cuántas manos, cuántas cabezas aportaron como a esto que siempre termina necesitando como más de una sola persona pensando? Bueno, esto existe gracias a muchas personas. Nosotros somos los líderes, qué sé yo, la Maca y yo, siglo XXII, y luego hay gente que nos ha apoyado mucho gráficamente, ¿cierto? Belén Salvatierra ha sido importante en la gráfica, Laura Catra, una italiana que también participó de un video que hicimos, Sebastián Garín ha sido otra persona que nos ha ayudado. Y luego un equipo que es de montaje y construcción, que son los que están acá, que es Diego Bustamante, Juan Carlos Contreras, Eduardo Bustamante y el Nico que está dando vuelta ahí. Está por ahí. Y sin duda Grúas Burger, que es bueno, nuestro gran operador. Y bueno, y después está la Javiera Uriarte y Estefano Mardone. Ese ha sido el equipo de montaje y construcción. Sí. Excelente. Con la parte gráfica, o sea, hay una cosa que a nosotros nos interesa mucho desde Eventos de Arquitectura, que justamente es como el tema de la comunicación. El JAP nos parece una plataforma como excelente de promoción como de la arquitectura y de paso de exploraciones que pocas veces se dan en la disciplina. No es muy común que tengas la oportunidad de experimentar tanto. Sí, se mueve súper divertido. Sí, está girándose así constantemente, eso es precioso. Es como un carrusel. Es un carrusel muy lento. Ahora es Rapunzel, después cuando le vas al tema. Claro, cuando se suelte. La escogencia de la gráfica y todas estas ilustraciones con las que presentaron, ¿fue decisión de ustedes? ¿Fue aporte ya No, la gráfica viene desde el concurso y fue decisión mía. Nosotros también venimos de otro lado también, trabajamos en educación, yo soy músico, por lo tanto a mí siempre me interesa mostrar los proyectos de arquitectura desde otro mundo, desde el mundo del cine, de los animados, de la ilustración, claro. O sea, y este proyecto, como era un proyecto que yo hablaba de la ficción, del sueño, me parecía que tenía que ser
con una estética de dibujo animado, ficción, digamos, no realidad. Y así parte, así se hizo, digamos. Así se hizo, sí. Y ahí Belén Salvatierra fue clave porque es la que hace la imagen. Bien. Sí, y eso es súper interesante como esa salida, porque uno de los temas que hemos estado como discutiendo últimamente es que muchas veces desde la disciplina comunicamos es puro para arquitectos y siempre termina siendo como la representación formal. Me llamó mucho la atención, o sea, realmente como equipo nos llamó bastante la atención como esa condición, esa salida de lo convencional con esa línea. Sí, una forma de hablar distinta. Exactamente, una forma de transmitir, y que yo creo que para esto, que es un poco como su búsqueda de tratar de incorporar en el sitio donde está a más gente, hasta la convocatoria con esa imagen puede sumarles mucho más que lo que podría ser una representación tradicional de arquitectura y todas las cosas. Participar en el JAP en algún momento estuvo en su como panorama de profesionales en la arquitectura, en la disciplina, o sea, conociendo el JAP que tiene esta sede. Yo siempre hemos sido admirador del JAP. Hay un proyecto muy lindo, a mí me llama la atención siempre, que fue de los primeros, que es el de Bills Lion, que me pareció un proyectazo. El que más me acuerdo, que me llama la atención. Sí, pues, o sea, hay pocas instancias de vanguardia y experimentación con esa libertad de creatividad, por lo tanto siempre un referente que uno... Concretamente nunca habíamos pensado participar, pero cuando se dio la oportunidad de todas maneras, o sea, es un concurso muy interesante. Genial. Y bueno, pregunta cliché, recomendaciones para los estudiantes, para los que están como, ¿qué ánimos les dan? ¿Cómo ven o sea, mostrando como estas posibilidades? ¿Qué podrían darle de comentario, de recomendación? Lo que se está iniciando. Yo creo que lo más importante es que todo se puede. Eso es como un disco que debieran tener bien guardado en el cerebro. Yo creo que cada día más estamos llenos de trabas. No, mejor que no se puede, que es muy difícil, que no, que va a ser muy caro, que no. Cada vez está más asustada la gente y más protegiéndose, entonces no se puede. Y yo creo que cuando tú dejas como libre los procesos creativos, te las ingenias, obviamente, porque obviamente tiene su costo que es distinto y todo, se logra. Pero eso tiene que ver como con la resiliencia, se habla de estar ahí todo el día dándole. Bueno, siglo XXII gestionamos nuestros propios proyectos, que es parte importante de esto, o sea, en la mitad es lo que ven y la mitad es cómo movemos plata y energía para que funcione esto. Y es parte importante y entretenida de generar un proyecto. Una anécdota es lo de la grúa. Este proyecto no iba a colgar. Y íbamos en un viaje, qué sé yo, y vimos una grúa y dijimos, si colgara una grúa. Y como a los 3 días la Maca me llama y me dice, me conseguí una grúa. ¡Qué efectividad! Entonces esas cosas son increíbles, son muy lindas, pero hay que moverse. Todo se puede. Muy bien, muy buena. ¿Y qué otra anécdota así como esa tienen que puedan compartir con nosotros, que sea como interesante o que les haya pasado buena o mala? Que les haya como transformado un poco como porque a veces esos cambios circunstanciales terminan decantando en cosas buenas también. A ver, algo que no habíamos conversado, pero para mí este proyecto originalmente, en el fundamento se explica mucho que es un sueño. Como te decía, son capas de sueño. Cada vez que entras sueñas más. Pero el proyecto original venía al suelo estructuralmente. Entonces al colgar de una grúa es como que, claro, eso es un sueño, es algo que no está tocando el suelo. Entonces se empieza a cerrar la idea, si uno es perseverante como con la idea. Eso, y lo otro es que también uno ve pasar gente y nos preguntan harto, y creo que es muy interesante cuando se cruzan los mundos del arte, de la arquitectura, y las cosas no son definidas. A nosotros nos parece muy interesante cuando no hay una definición de qué son las cosas, ni de quién las hizo, ni de qué disciplina se hizo. Uno siempre digo que esto podría ser un proyecto de física. Habla del movimiento, de la estructura, de gravedad. Entonces lo podría hacer un físico. Depende de cómo se mire. Y también cómo revalorizar aquellas cosas cotidianas, ¿no es cierto? Siempre la grúa es el elemento que vemos construyendo. Pero ¿qué pasa si esa grúa hoy día se entiende como un objeto bello que es parte de la escena, digamos? Entonces también ese cambio de
de significado de las cosas sumamente interesante. Y quizás también, como para agregar el tema, también con Rodrigo, el mismo hecho de la autogestión y todo, siempre nos ha interesado como el reciclaje del material versus como la tecnología, ¿no es cierto? Tenemos una grúa que es tecnológica, pero todas las maderas que tú ves acá son los retazos de las viviendas sociales, porque las viviendas, como el listón de madera tiene 310 y se trabaja con 220 por lo general, son de 90 a 80 centímetros los retazos que quedan. Por lo tanto, esos retazos se pierden hoy en día y cómo nuevamente se pueden revalorizar y poner acá en un espacio público. Entonces está esa cosa como del desecho del material versus la grúa que tiene una fuerza, una imponencia tecnológica, ¿no es cierto? Entonces ahí nuevamente un poco lo que explica Rodrigo, vuelven a convivir esos mundos que están presentes hoy día cotidianamente. Bueno, y decir que este proyecto es gracias a muchas empresas que han ayudado, y las voy a nombrar. Está BH, que nos donó todo el fierro. Está Techo Con madera, vivienda, está claro. FDL, yo soy FLT, Iluminación, que está poniendo todos los LED. Está la Reinvial, que fue una empresa importante, fue como la base. Sí, Preunic también, que es muy bonito, porque ellos tienen todo un tema con la mujer. Entonces esto también habla como de esta imagen femenina del velo, que nuevamente el sueño de lo velado, entonces aparece la mujer de nuevo. Y la Universidad del Desarrollo, que fue súper importante también. Claro. A poder construir. Y después, claro, están los hilos que si bien no nos auspiciaron monetariamente, pero sí fueron importantes porque fue una empresa que tenía esta cantidad de hilos disponibles. Y Burger, bueno, se puede entender. Burger se la jugó con todo. Yo creo que esa no hay que nombrarla, va a estar presente en todas Tener una grúa un mes y medio estacionada, digamos, no es tan fácil. Lo sabemos. Ahora, lo interesante es que esta grúa, quizá aquí es como un agradecimiento especial a Raúl, que él tiene un interés por el arte importante. Entonces la muñeca gigante, los ángeles que han estado presentes, han usado grúas Burger. Entonces, claro, está todo amarrado. Sí. El operador ha manejado a la muñeca gigante, por lo tanto... Claro, esto no le parece tan... Lo de menos. Con eso de los hilos, ¿qué hilos son? Y ¿cómo, o sea, el material como para estas dimensiones, para la escala? Es un cordón ¿fue fácil de conseguir? 2 milímetros trenzado, eso es lo importante. Cae, digamos, tiene un peso. Sí. Muchos cordones y hilos, lo que pasa es que se enredan o se dice, pero... Claro, acá hay una cortina que está abierta, en la argolla chiquitita. ¿Cómo van a estar todas? Sí. Tenemos que abrirlas todas, de hecho, todavía estamos con temas de regular. También es interesante cosas que hay que pensar en estos proyectos que son públicos, es que está seccionada por cortinas de 1 metro, por si algún psicópata llegara a colgarse, funciona con fusible, se cae esa. ¿Cierto? Okay. Y no colapsa el proyecto. Ahora, esta grúa es para 30 toneladas y esto pesan 3 toneladas máximo, digamos. Entonces también claro. No, pero siempre va a estar como esa posibilidad de... Claro. de que lo usen como columpio. Así es. Bueno, muchas gracias por ti, su tiempo, por sus palabras. Gracias a ti. Y te esperamos ver mañana, pues. Sí, por supuesto, 7, por supuesto. Aquí mañana voy a estar.